utilizamos las derivadas parciales para determinar justamente ese punto máximo o ese punto mínimo. Recordar que este punto máximo, cualquiera de los dos, pues nos está dando el valor de z. Este es el eje z, este es el eje x y el eje y. Entonces, tenemos un valor para x, un valor para y con ese par ordenado hallamos el valor de la función, que en nuestro gráfico podría verse como una altura. Entonces, una vez que tenemos el valor de para cada x y para cada y, con ese par vamos a obtener, recordar, el valor de z, y uniendo todos los valores de z es que nosotros podemos encontrar nuestra superficie, que es el gráfico de la función. Entonces, cada terna de números es el valor de x, el valor de y el valor de z, es cada puntito que está aquí sobre nuestra superficie. Entonces, ahora lo siguiente que nosotros tenemos que recordar. Una vez que nosotros hemos recordado que para cada par de números x y y vamos a encontrar un valor de z, pues entonces nosotros ya podemos saber que si tenemos nuevamente la función f que depende de dos variables x y y, vamos a decir que tiene un máximo relativo en el punto a, b. Si para cada valor de números x, y suficientemente cercanos a el puntito a, b, se tiene que el valor de la función en cualquiera de esos puntos x, y es menor que el punto f de a, b. Es decir, aquí en nuestra función. Este puntito rojo, si lo ven, este puntito rojo es el mayor que cualquiera de los que se encuentran a su alrededor, en su entorno, en su cercanía, en su vecindad. Así se llama, así se dice cuando nosotros nos referimos a el punto a, b. Cualquier otro punto, cualquier otro valor de la función alrededor del puntito rojo se dice menor que este. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo con símbolos. Cualquier otro valor es menor que el valor que tiene de la función en el puntito rojo. Entonces, ese valor de la función, pues, es el punto máximo. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar, pues, por supuesto, es cómo se encuentra el valor de una función. Y entonces, estos valores de x y de y resultan de conocer el dominio de la función. Una vez que conocemos el dominio de la función y nosotros hemos identificado este punto a, b, que es el punto más alto, cualquiera de los otros puntos x, y será menor que este puntito a, b. Obviamente estamos nuevamente recordando de que es en el entorno de ese punto a, b, o la cercanía, cualquier otro punto, ¿verdad? Nada más nos va a interesar los puntitos que están alrededor de él. Y lo mismo va a ocurrir de forma análoga cuando hablamos de puntos de mínimos relativos. Entonces, una función f de x, y, que es la gráfica que nosotros podemos ver en el espacio tridimensional, tiene un mínimo relativo en el punto a, b. Nuevamente aquí, este es el punto a, b. Si para cualquier otro par de números x, y que estén suficientemente cercanos al punto a, b, se tiene que el valor de la función evaluado en esos puntos, cualesquiera que sean esos puntos, ese par de números, es mayor que el valor de la función en el punto a, b. Entonces, cualquier otro valor de la función en la cercanía o alrededor del punto a, b, el valor de la función va a ser mayor que el valor de la función en el puntito a, b.
¿Hay alguna duda o pregunta, compañeros? ¿Cree que le pueda regresar a la diapositiva anterior, profesora? Rápido. Ok, perfecto. Listo, si quiere ya. Muchas Bueno. gracias. Entonces, ya tenemos el primer acercamiento con lo que nosotros sabemos hacer, que es muy sencillo, es calcular los valores de la función en distintos puntos. Entonces, cuando tenemos los valores de la función es la forma más sencilla y más trabajosa, porque tendríamos que calcular todos los puntos alrededor de ese punto para verificar que efectivamente cualquier punto evaluado en la función es mayor que el punto A, B. Entonces, esa es la forma como nosotros podríamos comprobarlo. El primer acercamiento, que es el más fácil en comparación con los que vamos a ver enseguida, con los otros métodos. Entonces, todo mundo sabemos evaluar la función, calcular. Evaluar la función es hallar el valor de la función, el valor numérico. Entonces, para cada XY, aquí vamos a hallar un valor de Z. Eso es lo que nosotros sabemos hacer ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, en las gráficas de las funciones, pues ya vimos que vamos a encontrar puntos mínimos y puntos máximos, pero además de esos puntos mínimos y puntos máximos, existe otro caso que es el punto de silla. Entonces, el punto de silla, como vemos, pues debe su nombre a que parece una silla de caballo, una silla de caballos, de los que se utilizan para montar caballos. Entonces, esta silla, fíjense, esta es la dirección, este es el eje X y este es el eje Y. Aquí tenemos el eje Z. Entonces, cuando nosotros vemos desde el punto de vista del eje X, de este eje X, y nosotros trazamos planos que corten a nuestra función, entonces lo que vamos a estar viendo aquí, visualizando, son máximos, ¿verdad? Aquí se ve tan claro. El ejemplo que se ve más claro está aquí, que pasa sobre el eje. Esta está dibujando que son curvas que abren hacia abajo, parecen parábolas en el caso de este gráfico, y justamente pues aquí se ve claro que si nosotros vemos desde un punto de vista o desde un sitio, nosotros aquí nos paramos, aquí observamos hacia acá, lo que estamos viendo es que la función tendría un máximo, pero si nuestro enfoque viene así o así, nosotros estamos paraditos aquí estamos paraditos, lo que vamos a ver justamente es que la imagen de esta gráfica, de esta superficie va a ser esto. Entonces, lo que aquí podríamos apreciar es pues que esta función tiene un mínimo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el máximo no es absoluto ni el mínimo es absoluto, entonces aquí lo que se está presentando son ambos casos. Desde un punto de vista se podría ver un mínimo y desde otro punto de vista se podría ver un máximo en la misma función. Entonces, si este punto, por ejemplo, este punto, lo que nos estaría indicando, el punto que es el origen, justamente nos está indicando que en este punto, pues aquí, desde el punto de vista del eje Y, hay un mínimo y desde el punto de vista del eje X hay un máximo, aquí está el máximo, pues entonces cuando ocurre eso, cuando este punto coincide, ese punto de coincidencia de un punto máximo y de un punto mínimo, lo que nos estaría diciendo es que la gráfica de la función en ese punto tiene un punto silla. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos o los puntos silla de una superficie? Pues entonces para ello utilizamos el criterio de la primera, de la derivada parcial de primero y de segundo orden.
Y luego lo que hacemos es distinguir entre el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces, si utilizamos solamente el criterio de la primera derivada o de la derivada parcial de primer orden para determinar la existencia de un punto máximo o mínimo relativos o silla, pues veremos que es una condición necesaria el criterio de la primera derivada parcial es una condición necesaria para determinar puntos máximos, mínimos o de silla. ¿Por qué decimos que es una condición necesaria? Pues fíjense lo que tenemos acá. Nosotros hemos dicho que por definición, la derivada de una función, la primera derivada parcial de una función, se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto cualquiera, en cualquier punto. Entonces, obviamente es en dirección del eje X si estamos hablando de la dirección de la derivada parcial con respecto de X o de Y, ¿verdad? Entonces, si tomamos las pendientes, fíjense aquí lo que estamos haciendo es que antes de este punto, que es el punto máximo, ¿sí? Vemos que las pendientes, aquí las pendientes son en color amarillo. Entonces aquí hay una pendiente, digo una recta tangente, ¿sí? Y la pendiente de esta recta tangente es positiva. Lo que me está indicando es que la función en el punto de tangencia está creciendo. Y luego si yo trazo otra recta tangente, esta por ejemplo, lo que nuevamente me indica es que la pendiente de esta recta tangente es positiva. Entonces, la función está creciendo en el punto de tangencia. Entonces, una vez la pendiente, fíjense, aquí está esta recta, me dice que está creciendo, y luego esta otra pendiente me dice que está creciendo, y así puedo trazar una infinidad de rectas tangentes, y todas ellas me indicarán que la pendiente es positiva, y por lo tanto que la función está creciendo. Entonces, en el punto en el que ahorita estoy señalando, que es la recta horizontal, lo que me indica es que la pendiente de esta recta tangente en un punto, que es el punto A, B, justamente es igual a 0. Es decir, que sea igual a 0 quiere decir que la función no crece ni decrece, está estacionado. Ahí se dice es un punto estacionario porque se estaciona, pasa de crecer, ahora está creciendo y de pronto ya no crece, se estaciona en este punto, en el punto que estoy señalando, que está la flechita. Entonces en ese punto se estaciona y deja de crecer. Pasado ese punto, si volvemos a trazar rectas tangentes a la superficie en cualquier punto, ahora fíjense, las pendientes de las rectas tangentes ahora son negativas, y lo que me está diciendo es que la función está decreciendo. Entonces, si la función crece, se estaciona y luego decrece, pues entonces lo que me está dibujando es un máximo, ¿verdad? Es un máximo. Entonces, para eso es para lo que utilizamos el criterio de la primera derivada, de igual forma que ustedes lo vieron el semestre pasado, ¿verdad? El semestre pasado lo vieron así. Utilizamos las pendientes de las rectas tangentes para describir la gráfica de la función, que era una curva, y entonces decíamos que el uso de las pendientes era su signo. Un signo positivo nos indicaba que la función crecía. Un signo negativo nos decía que la función decrecía. ¿Por qué? Porque las pendientes tenían pendiente positiva y pendiente negativa, y eso me ayudaba a describir el lugar geométrico, que es la superficie en este caso. Entonces, con las pendientes lo que estoy haciendo es describir. Ahora, imagínense, cada superficie puede ser cortada ya sea en dirección del eje X, que serían estas curvas, por ejemplo, aquí, estas curvas,
o en dirección del eje Y, que es este, así. Entonces, fíjense, si nosotros sobre cada curva trazáramos rectas tangentes, pues también estamos describiendo a nuestro lugar geométrico. Sobre cada curva podemos trazar rectas tangentes. Entonces, cada curva viene a tener un punto máximo, si lo ven. Por ejemplo, el punto máximo de esta curva que estoy señalando aquí está. Y eso lo sé porque si yo trazara tangentes a esta curva, a este gráfico de la función, esta curva que pasa sobre el gráfico de la función, que es cortado por un plano, pues entonces yo puedo determinar puntos máximos y puntos mínimos utilizando rectas tangentes al gráfico de la función. Entonces, eso es, aquí estoy utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, el puntito donde la derivada es 0, ¿verdad? Es un punto, utilizando el criterio de la derivada parcial de primer orden, lo que me está indicando es que ahí la función se estaciona, deja de crecer y comienza a decrecer. Entonces, de manera análoga, puedo utilizar el criterio de la primera derivada para determinar la existencia de un punto mínimo. Entonces, nuevamente aquí, lo que me está indicando es que aquí si yo trazo rectas tangentes a la superficie, fíjense, pues esta recta, lo que me está indicando es que la función está decreciendo, ¿verdad? Esta también, la pendiente también está decreciendo. Llega a un punto en el que se estaciona aquí, entonces está decreciendo, se estaciona y de pronto empieza a crecer. Entonces lo que está dibujando es un punto mínimo, ¿verdad? Aquí se ve tan claro que si la función viene decreciendo, se estaciona y luego crece, entonces lo que estoy haciendo es calcular el mínimo utilizando el criterio de la primera derivada parcial. Entonces el signo, si la función decrece, entonces quiere decir que su pendiente es negativa primero. Aquí está decreciendo, se estaciona. Entonces, cuando se estaciona, deja de crecer, entonces se estaciona y por eso nosotros lo llamamos el punto crítico estacionario. Y en ese puntito, en ese único punto, la derivada parcial es 0. Luego, entonces, pasado ese punto, el valor de la derivada parcial va a ser positivo y eso me indica que la función está creciendo. Entonces, ahí utilizo nuevamente el criterio de la primera derivada parcial para determinar la existencia de del punto máximo o punto mínimo. Y ya vimos que cuando vemos el punto de silla, aquí entramos entonces en una situación. Ya vimos que, por un lado, la función va aquí, viene decreciendo, se estaciona y crece. Y luego viene por el otro, desde el otro eje, lo que vemos es que la función viene creciendo, se estaciona y empieza a decrecer. Entonces, nuevamente hay un punto estacionario, ¿verdad? Pero este punto estacionario, decíamos, que es el punto mínimo de esta curva y también es el punto máximo de esta curva. Entonces, lo que nos indica este caso, que es el punto de silla, es que en el caso del punto de silla, vemos que se presenta un punto estacionario que bien podría ser un punto máximo o bien podría ser un punto mínimo. Entonces eso nos indica que el criterio de la derivada parcial de primer orden no es suficiente para determinar la existencia de un punto máximo o un punto mínimo. Necesitamos más elementos para determinar la existencia de puntos máximos o mínimos, o ninguno de los dos, que es el punto de silla. Bien, entonces, como la derivada parcial no es suficiente para la determinación de el máximo o el mínimo, solo diremos que el criterio de la derivada parcial pues nos servirá para determinar la existencia del punto estacionario. Eso sí es claro. La primera derivada sí nos va a ayudar a determinar ese punto estacionario. En este punto estacionario, la derivada parcial es igual a 0. Ahora aquí, en este punto estacionario, la derivada parcial es 0 y
en este punto la derivada parcial es igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a determinar si la función tiene un máximo, un mínimo o el punto de silla? Pues es justamente el criterio de la segunda derivada. Lo otro entonces, ¿cómo es que hallamos ese punto crítico o el punto estacionario? ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces, vamos a partir del supuesto de que tenemos a la función z, y entonces ya dijimos que los puntos críticos de esta función son los puntos en los que se anulan todas las derivadas parciales de nuestra función z, que en este caso pues van a ser dos, ¿verdad? La derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Entonces, para hallar los puntos críticos o estacionarios, pues vamos a utilizar el criterio de la primera derivada parcial, que en microeconomía y en macroeconomía es lo que le llaman la condición de primer orden. Y en el apunte el profesor llamará al CPO. Él pone siempre por la condición de primer orden, entonces él se refiere a utilizar el criterio de la primera derivada parcial. Nosotros entonces hacemos es igualar, vamos a tomar la función y vamos a forzarla al valor 0. Ya ven que la derivada podría tener signo positivo o negativo o el igual a 0. Pues entonces nosotros vamos a igualar las derivadas parciales con 0 para hallar los puntos críticos o estacionarios. Entonces, al igualar las derivadas con 0, nosotros lo que tenemos es pasar de una función, vamos a pasar a una ecuación. Y entonces tenemos que resolver esas ecuaciones, que fue lo que ustedes hicieron la clase pasada en la segunda hora y ya lo hicieron de tarea, son resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Entonces, los distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales los utilizaremos aquí para hallar los puntos críticos o estacionarios. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a utilizarlos? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos a la función f de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 5x menos 4y más xy. Y vamos a utilizar el criterio de la derivada parcial de primer orden para hallar el punto crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, obtener las derivadas parciales de esta función. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función, compañeros, con respecto de x? ¿Compañeros? Profe, sería 2x menos 5 más 1. Así es, compañera, más 1. A ver, no, aquí, compañera, Sí, es me dijo... Y. Más y. Ajá. ¿Cuánto? Más y sería, ¿no? Eso, más y. Más y. Y luego tenemos la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Cuál es la función, compañera? ¿O alguien más? Sería, bueno, 2y menos 4 más x. Ok, eso es correcto, más x. Entonces ya tenemos. Estas son las derivadas parciales. Entonces, estas derivadas parciales son funciones que se pueden evaluar en cualquier punto. De todos esos puntos, a nosotros nos interesa, evaluando los puntos, el valor de la derivada puede ser positivo o negativo. Pero a nosotros nos interesa el punto en el que la derivada parcial sea igual con 0. Entonces, eso es a lo que nosotros vamos a llamar condición de primer orden. Entonces, la condición de primer orden lo que me dice es que tome las derivadas parciales y las iguale con 0. Entonces,
yo las voy a tomar las derivadas parciales y las voy a igualar con 0. Entonces tomo 2x y las voy a acomodar de una vez, ¿sí? En orden. Recuerden que siempre llevamos un orden. Primero las x, las y y los términos constantes. Entonces tenemos x más 2y menos 4 igual con 0. Ahí están. Esta es la primera derivada parcial y esta es la segunda derivada parcial. Y entonces lo que yo tengo, pues son dos ecuaciones, ¿verdad? Son dos ecuaciones lineales en X y en Y. Entonces, nuevamente puedo reescribirlas, así ya las puedo empezar a resolver. Ya puedo empezar a aplicar cualquiera de los métodos de solución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema, compañeros? Si yo los reescribo todavía como generalmente ustedes lo reconocerían como un sistema, pues sería de esta forma. Así. Entonces, esta es la ecuación 1, según vimos la clase pasada, es un sistema de ecuaciones lineales en dos variables, pues entonces, ¿cuál es la solución de ese sistema según el método que ustedes, cualquiera de los métodos que vimos la clase pasada? Y sería igual a 1, ¿no? Y igual con 1 y x, compañero. Igual con 2. Igual con 2. Okay, ahí está. Entonces, siempre que resolvamos un sistema de ecuaciones lineales, ya recordábamos que se tiene que comprobar, ¿verdad? Entonces, ya habiendo resuelto este sistema de ecuaciones lineales, el compañero dice que y es igual con 1 y x es igual con 2. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Alguien, además del compañero? Sí, sí, está bien. Sí, profe, eso es. Ok. Bien, entonces decimos, si alguien le hubiera dado otro resultado, alguien, por ejemplo, hubiera dicho, no, a mí me dio 3 y 4. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los compañeros tiene la razón? Entonces, tendrá la razón aquel compañero que habiendo comprobado el sistema, pues lo verifica, ¿verdad? Entonces, pues rápidamente 2 por 2, 4 más 1, 5, entonces se comprueba la primera ecuación. Y luego aquí tenemos 2 más 2 es 4, entonces también verifica la ecuación segunda y al verificarse las dos ecuaciones de forma simultánea, entonces podemos decir que 2 y 1 sí son los valores que resuelven esta ecuación. Entonces, ya que hemos verificado, ahora sí podemos decir que el punto crítico o estacionario, el punto crítico o estacionario, vamos a decir, es 2,1, ¿verdad? Pero además, este par de números, XY, le va a corresponder su respectivo valor de F. Entonces vamos a calcularlo de una vez, recordar que el punto pues es una terna de números, ¿verdad? Y entonces lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí. Voy a borrar aquí para completar mi terna. Entonces es F de 1,2, así. ¿Cuál es el valor de la función en 1,2, compañeros? Compañeros, ¿cuál es el valor de la función en 1,2?
Bueno, me salió -7, maestra. No lo escuché. ¿Cuánto le resulta, compañero? -7. Bueno, pero... Bueno, creo que sí, -7. Ay, es que lo escucho muy bajito. Bueno, escuché que dice -7, pero lo otro que dijo ya no supe. Entonces bueno, es -7, dice usted. Entonces, los demás compañeros, ¿qué dicen? Yo digo que es -6. Menos Yo 6 igual. igual. Sí, igual. ¿-6? Sí. Sí, -6. Bien, bien, entonces ponemos aquí, por supuesto, que lo que estamos haciendo es poner aquí el 1, el 2 y aquí 1, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron todos, ¿verdad, compañeros? Sí. Sí. Ok. Y les resulta -6, entonces. ¿Hay alguien más que no le resulte el -6, compañeros? Sí, es -7. ¿Alguien más? Sí, a mí también me da También me dio -7. -7. Sí, es -7. Bueno, pues entonces está equivocado, ¿verdad? Ese -6 está equivocado. Entonces esto está equivocado y tenemos -7. Entonces, este punto es muy distinto. El punto, la terna 2,1, -7, es distinto del punto 2,1, -6. Entonces, en comparación, pues ese punto sería distinto, ¿verdad? Entonces, pues ahí habría un error de cálculo. Entonces, poner atención en eso, en evaluar y sustituir aquí los valores para X y para Y. Bueno, pues de esta forma hemos utilizado el criterio de la primera derivada parcial para calcular el punto crítico o estacionario. Entonces, Perdón, profesora. para eso es para lo que utilizaremos. Si no contamos, ojo que estoy diciendo que lo que vamos a hacer aquí es que, fíjense, a diferencia de las gráficas que tenemos anteriormente, en este caso no conocemos la gráfica de la función y para ello es que utilizaremos el criterio de la derivada parcial de primer orden para calcular el punto estacionario. Cuando conocemos el gráfico de la función, pues podemos determinar y conocemos los valores de la función, pues se puede ver con claridad el signo que tiene la derivada parcial, ¿verdad? Aquí dice que es positivo y aquí negativo, y cuando pasa de positivo a negativo, pues es obvio que hay un punto máximo. Entonces, cuando no conocemos la gráfica de la función, pues entonces es para ello que nos es muy útil, muy, muy útil, utilizar el cálculo para determinar el punto crítico o estacionario sin conocer aún la gráfica de la función. Entonces aquí lo que no sabemos justamente es cuál es el signo de las derivadas parciales, ¿verdad? Cuál es el signo de las derivadas antes de este punto. Entonces tendríamos que elegir puntos alrededor, ternas de números alrededor de para verificar el signo de las derivadas y ver qué está pasando. Pero entonces vamos a ver, ya vimos el uso de la derivada parcial primera para hallar ese punto crítico. Entonces, este punto crítico lo vamos a poder... Profesora, Sí, diga. una pregunta, es que ahí donde dice punto crítico estacionario es igual a 2,1, eso sí estoy de acuerdo, pero no entiendo por qué después se coma F. Ese es, no, sí, ya veo dónde está su duda, compañero. Es 2,1 y yo escribí 1,2. ¿Es esa la duda, compañero? Ajá. Sí, está mal escrito, gracias.
el valor de la función, quizá ahí viene el error del cálculo, pero pues nadie lo hizo más que el compañero, la observación. El valor de la función es en el punto 2,1. Sí, usted estaba en lo correcto, compañero. Bien, ¿dónde estaba yo? Sí, estábamos usando el criterio de la derivada parcial primera para hallar ese punto crítico o estacionario. Entonces, ya decíamos que este punto crítico estacionario puede ser un punto máximo o un punto mínimo o un punto silla. Entonces, para poder determinar el punto, si el punto crítico es un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla, pues es que vamos a utilizar el criterio de la derivada parcial de segundo orden. En microeconomía, al usar el criterio de la derivada parcial de segundo orden, es a lo que ellos llaman condición de segundo orden. Entonces, el criterio de la primera derivada parcial es una condición necesaria. El criterio de la derivada parcial de segundo orden es una condición suficiente para determinar ya sea un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla. Entonces, para eso es para lo que vamos a utilizar la condición de segundo orden, que es el uso de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos el criterio de la segunda derivada parcial, la derivada parcial de segundo orden para determinar un punto máximo o un mínimo relativo en este caso? Pues ya veíamos que si la derivada parcial de primer orden pasa de negativa, se estaciona y luego es positiva, pues entonces decíamos que si conocemos el gráfico podemos saber que tiene un punto mínimo. Entonces, esta función, fíjense, si nosotros trazamos rectas tangentes al gráfico de la función, lo que estamos viendo es que las tangentes, esta pendiente, al crecer en otro punto, en esta por ejemplo, fíjense, esta pendiente es muy negativa. La pendiente es el signo de la pendiente en magnitud. Esta pendiente es más grande negativa que esta que está aquí. También es negativa, pero su valor es más pequeño. Es decir, está creciendo, está dejando de ser negativa. Entonces, esta pendiente, la pendiente de esta recta tangente, es menos negativa que esta primera. Entonces, lo que está haciendo, recordar que la segunda derivada también es una forma de medir la pendiente de las rectas tangentes. Entonces, aquí se ve tan claro que si la pendiente de esta recta, al avanzar X, ahora yo trazo esta otra recta, y al avanzar X, ahora trazo esta recta, y sigo avanzando, pues las pendientes ahora son menos en magnitud, son menos negativas. Entonces lo que está haciendo es crecer, esas pendientes, y entonces eso se denota con el signo positivo de la segunda derivada. Y entonces lo que aquí también, fíjense, aquí llega a 0, y luego, ¿qué es lo que comienza? La pendiente de esta recta, el ángulo, fíjense aquí, tal vez lo vean mejor. Esta pendiente está más cercana al eje horizontal. Entonces, la pendiente, esta es más pequeña en comparación de esta. Entonces, aquí se ve tan claro cómo la pendiente está creciendo. Entonces, si yo trazo muchas rectas tangentes, pues lo que yo voy a ver es que las pendientes están creciendo, ¿verdad? Y entonces eso lo mido con la segunda derivada, y lo que me está describiendo es la concavidad de la función. Entonces, si la superficie queda por encima de todas las rectas tangentes, lo que me está, y estas pues están siendo positivas, cada vez más positivas, más bien dejan de ser tan negativas, pues entonces eso se describe con la derivada parcial, y entonces lo que está indicando es que pues la pendiente, la superficie es convexa, ¿verdad?
Al ser convexa, la función tiene un punto mínimo. Ahora, ¿qué ocurre con el punto máximo? Entonces, fíjense, las pendientes de las rectas tangentes, aquí si nosotros vemos esta pendiente, esta recta y esta recta, pues vemos que las pendientes van decreciendo, ¿sí lo ven? ¿Verdad? Esta pendiente, ¿verdad? Es en comparación de esta recta o en comparación de esta recta, al ver, estas rectas están decreciendo, van decreciendo, entonces eso lo está midiendo la segunda derivada. Y entonces el signo, pues lo que me está indicando es eso, ¿verdad? Están decreciendo. Una vez que pasa por el punto máximo, entonces fíjense aquí lo que está pasando, nuevamente vuelven a decrecer, ¿verdad? Empiezan a decrecer así, a decrecer y hasta así. Entonces están decreciendo y eso lo está midiendo la derivada. La derivada está midiendo cómo está comportándose la primera derivada. Y entonces el signo es negativo. Y lo que me está describiendo aquí también es que al trazar todas las rectas tangentes a la superficie, pues inmediatamente me está indicando que la superficie se encuentra debajo de esas rectas tangentes, y entonces eso me indica que la función es cóncava. Bueno, entonces para eso es para lo que utilizaremos el criterio de la segunda derivada parcial, para determinar la concavidad, además de otro artificio que nosotros vamos a ver para determinar la concavidad de la superficie. Entonces, para ello utilizamos, pues hemos dicho, el criterio de las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, para utilizar el criterio de la derivada parcial de segundo orden, pues vamos a resumirlo de la siguiente manera. Vamos a tener que encontrar todas las derivadas parciales de segundo orden. Una vez que encontramos las derivadas parciales de segundo orden, vamos a usarlas para calcular lo que se llama el determinante hessiano. Así le vamos a poner al determinante que nosotros la clase pasada lo llamamos o lo designamos con el triangulito. Entonces, ahora lo llamaremos determinante hessiano, y para hallar el valor del determinante hessiano lo vamos a denotar como la letra H mayúscula por el nombre de hessiano, y el valor del determinante en el punto crítico, A, B, es el punto crítico que nosotros ya encontramos previamente. Entonces, vamos a evaluar todas las derivadas parciales de segundo orden en el punto crítico. Entonces, escribimos el hessiano evaluado en A, B es igual al valor de la derivada parcial con respecto de X, la segunda derivada parcial con respecto de X evaluada en el punto crítico, a X igual con A, Y igual con B. Y luego, en la diagonal principal, como ya veíamos en la clase pasada, esta es nuestra diagonal principal, ¿verdad? Entonces, en la diagonal principal vamos a anotar las derivadas parciales con respecto de cada una de las variables. La segunda, entonces esta es la segunda derivada con respecto de X, y aquí colocaremos la segunda derivada con respecto de Y. Si tuviéramos tres variables, entonces aquí iría en la misma diagonal, escribiríamos a la derivada parcial de la función con respecto a esa tercera variable, y así, si tuviéramos 4, 5, etc., ¿no? Entonces, en la contradiagonal, pues vamos a escribir a las derivadas cruzadas. El valor de la derivada cruzada de segundo orden, ¿verdad? Que son iguales. Ya sabemos que estas derivadas cruzadas son iguales. Así que las colocamos ahí. Ya sabemos que para determinar para calcular el determinante, pues lo que hacemos es, pues, el producto de la diagonal principal, que son dos numeritos. Esta función va a ser un numerito, esta función va a ser un numerito, y le vamos a restar, por definición, el producto de la contradiagonal, que también son dos números. Como esos dos números son iguales, pues entonces los elevamos al cuadrado. En su curso de taller o en su curso de micro, quizá vean esta forma de calcular ese determinante con esta notación. Al determinante, por el nombre en español, lo llamarán D, y lo van a evaluar en el punto crítico, que es A, B.
Entonces, aquí van a tomar el valor de la derivada parcial, ¿verdad? El valor de la derivada parcial, aquí está, con esta notación, f de xx evaluado en el punto crítico por f de y evaluado en el punto crítico, menos las derivadas cruzadas evaluadas en el punto crítico al cuadrado. Entonces, esta formulita viene de este hessiano, del cálculo del hessiano, determinante hessiano. Entonces, de ahí viene el cálculo de este hessiano. Entonces, bueno, pues ahí está la forma. ¿Por qué utilizar esta? O sea, esta parece más sencilla, pues es un producto y una resta. Pues aquí está, ¿verdad? Es un producto y una resta. Entonces, esa operación viene de la definición del determinante hessiano, que es lo que sus profesores de micro les envían o les proporcionan en los apuntes, y él pues ya nada más lo calcula, ¿verdad? Calcula aquí. Entonces, este determinante hessiano es un número, ya lo vimos la clase pasada. Es un número que puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, esta es una operación. Entonces, esa operación va a dar como resultado un número positivo, negativo o cero. Entonces, vamos a ver qué ocurre si el determinante hessiano es positivo. Si el determinante hessiano es positivo, pues vamos a ver entonces que si la segunda derivada parcial con respecto de x es positiva, lo que vamos a tener es un punto mínimo en el punto a, b, f de a, b. Si el determinante hessiano es positivo y la segunda derivada parcial es negativa, pues entonces se tiene que nuestra función tiene un punto máximo en el punto a, b, f de a, b. Si el determinante hessiano es negativo, lo que tenemos es un punto silla en el punto a, b, f de ab. Y si el determinante hessiano es igual a 0, entonces el criterio de la segunda derivada no nos permite determinar la existencia de un punto máximo mínimo o punto de silla, y tendremos que analizar la función en su cercanía, en la cercanía de ese punto crítico. Aquí en economía pues no vemos casi estos puntos, o sea, no se presentan. El que más se presenta es el caso en el que el determinante hessiano es positivo, porque nos interesa optimizar funciones, y para optimizar pues tenemos que ver si son máximos o si son mínimos o son máximos. Entonces, en resumen, hablando al respecto, pues lo que tenemos que hacer es, para clasificar el punto crítico, si tenemos una función de dos variables, aquí se ve tan claro en la gráfica, si la conocemos, pues se trata de un punto máximo. Entonces, si utilizamos el criterio de la segunda derivada parcial, decimos que si el valor del determinante hessiano, del determinante es positivo, y además cumple que la segunda derivada parcial con Mira, te respecto voy de a x es pasar negativa, entonces las lo que tendremos diapositivas es un como punto tal, por si te máximo. llegan a servir de algo. Tendremos un punto mínimo si el signo del determinante hessiano es positivo, y además la segunda derivada parcial con respecto a x es positiva. Si el determinante hessiano es cero, negativo, entonces lo que tendremos es un punto silla. Ahora, entonces, vamos a ver, si se tiene esta función, vamos a utilizar esta función. Si tenemos la función f de x, y igual a x al cuadrado más 2x menos 5x menos 4y más xy, y ya sabemos que el punto crítico, ustedes ya lo calcularon, es el punto 2,1, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para clasificar ese punto crítico como punto máximo, punto mínimo o punto silla. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendremos que hacer es calcular todas las derivadas parciales de segundo orden. Calculen las derivadas parciales de segundo orden, compañeros.
Ya que tienen calculadas las segundas, ya que obtuvieron las segundas derivadas parciales todas, las de X, las de Y y las cruzadas, pues entonces evalúenlas en ese punto crítico, compañeros. Entonces vamos a ver, la segunda derivada parcial de la función con respecto a X, pues es 2, ¿verdad? La segunda derivada parcial con respecto de Y, pues también va a ser 2. La derivada cruzada, ¿cuál es la derivada cruzada con respecto de Y cuando ya derivamos con respecto de X, compañeros? ¿Compañeros? 1, ¿no muestra? 1, así es. Y luego, pues la otra derivada parcial, ya dado que ya dijimos que son iguales, pues también esperaríamos que sea 1. ¿Es 1, compañeros? Pues sí, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial de X con respecto a X en el punto 2,1, compañeros? ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial con respecto a X en el punto 2,1? 2. Así es 2. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial con respecto a Y en el punto 2,1? Es igual, lo mismo 2 porque pues no hay variables, ¿no muestra? Así es constante. Uh-huh. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial cruzada con respecto de X o de Y, compañeros? Evaluada en el punto 2,1. 1. 1, así es. ¿Cuál es el valor del hessiano evaluado en 2,1? Pues ahí sí vamos a tener que construirlo, ¿verdad? Entonces el hessiano, ya tienen los valores de las derivadas parciales, entonces acá lo vamos a construir. El valor del hessiano en el 2,1 es igual al valor de la derivada parcial con respecto de X segunda, que fue 2. Al valor de la cruzada, que fue 1. Y luego al valor de la segunda cruzada, pues también es 1, ¿verdad? Es 1. Y luego el valor de la segunda con respecto a Y también fue 1. Entonces, el valor del hessiano. ¿Cuál es el valor del hessiano, compañeros? ¿Compañeros? 3. Así es. Es 3. Aquí ya me está fallando mi maquinita. Entonces, es 3. Ay, qué 3 tan feo. Bueno, es 3. Entonces ya tenemos el signo del hessiano. Aquí del hessiano solo nos interesa su signo, ¿verdad? El signo. ¿Y cuál es en la derivada parcial? El signo de la derivada parcial. Segunda con respecto de X, compañeros. Positivo. Es positivo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el mapita. Si el valor del hessiano fue positivo, ¿verdad? Este signo es el hessiano. Voy a tener que usar aquí mi lapicito. Bueno, más bien me voy a ir a la siguiente gráfica. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos ahí. Bueno, me voy a la otra gráfica. Tenemos que el valor del hessiano en 2,1 es 3. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de el signo del hessiano? Es positivo, ¿verdad? Ahí está el signo, es mayor que 0. Y el signo ya nos indicaba a la compañera que el signo de la segunda derivada parcial evaluada en el punto 2,1 también es positivo. Entonces podemos concluir, por tanto, la función z igual a f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 5x menos 4y más xy, tiene un punto mínimo en 2,1, f de 2,1.
esta terna ya la habíamos nosotros calculado, ¿verdad? Entonces el puntito en el que la función z tiene el mínimo es el punto 2,1, menos 7. Entonces, así es como utilizaremos el criterio de la segunda derivada para clasificar el punto crítico como punto máximo, mínimo o punto silla o ninguno de los tres. Ni punto máximo, ni punto silla, ni punto también te voy a pasar la clase. máximo. Muy bien, pues entonces voy a enviarles un enlace enseguida. Analicen lo que acaban de hacer para trabajar con otro ejemplo. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y les voy a enviar el enlace. Bien, ya tenemos entonces nuestro ejercicio. Pues entonces para poder utilizar el criterio de la primera derivada para hallar el punto crítico, pues lo primero que tenemos que hacer es rápidamente hallar las primeras derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de la función z con respecto a x, pues es igual a 6x al cuadrado más 12y al cuadrado. Ay, ¿qué estoy haciendo con 12y? No es 12y, compañeros. 24 menos 24. Menos 24. La segunda derivada parcial. ¿Quién nos va a ayudar, Jaime, para la segunda derivada parcial? Sí, que nos ayude, por favor, Cárdenas Peralta. Peralta, Cárdenas. Abra su micro, por favor. Peralta. Sí, profesor, aquí estoy. Díganos, ¿cuál es la primera derivada parcial con respecto a y? La primera derivada parcial con respecto a y. Sí. Es 12y cuadrada menos 48. Menos 48, gracias. Ahí tenemos la segunda derivada parciales. Ahora entonces, por la condición de primer orden, para todos la condición de primer orden pues es tomar la derivada parcial de z con respecto a x es igual a la derivada parcial de z con respecto a y las vamos a igualar con 0, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos ecuaciones, pues será la ecuación 6x al cuadrado menos 24 igual con 0, que es la primera ecuación, y luego tendremos la ecuación 12y al cuadrado menos 48 igual con 0. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. Ahí tenemos por la condición de primer orden, que es igualar, tomar las primeras derivadas parciales para hallar aquella pendiente, aquella recta tangente cuya pendiente sea igual con 0, pues igualamos. ¿Cuál es la solución de la primera ecuación, compañeros? Compañeros. La primera ecuación es, afortunadamente para ustedes, es una ecuación de segundo grado incompleta, entonces hay varios métodos para resolver ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Cuál es el valor, compañeros, de x? Más menos 2. Más menos 2, así es. Entonces tenemos que x1 es igual a menos 2. Voy a comenzar con menos 2 por la posición del valor. Y x2 es igual a 2. Para y, compañeros, ¿cuál es el valor para y? Más menos 2. Ahí tenemos los valores, ¿verdad? Estos valores resuelven la ecuación, ¿verdad? En las ecuaciones, por supuesto, los primeros valores resuelven la ecuación 1 y los segundos valores resuelven la ecuación 2. Ahora, entonces, vamos a formar parejas de números con esos dos valores. A x la vamos a emparejar con a la primera x menos 1, digo x1 la vamos a emparejar con su valor de menos 2.
y luego tendremos a x también menos negativa con su respectivo valor de y positiva. Luego tomaremos a la x positiva con su respectivo valor de y negativo y finalmente tomaremos al valor de x positivo con la y positiva. De esta forma vamos a tener 4 puntos críticos, ¿verdad? 4 puntos críticos que vamos a tener que clasificar. Entonces, para poder clasificar a estos puntos como punto máximo, mínimo o punto silla o ninguno de los tres, pues entonces es que vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y para poder utilizar el criterio de la segunda derivada, necesitamos todas las derivadas parciales. Entonces, todas las derivadas parciales, vamos a ver quién nos va a dar todas las derivadas parciales. Jaime, por favor. Acevedo, Mena, Gerardo. Acevedo. Segunda derivada parcial de la función con respecto a x, Acevedo. Sería 12x. Sí. 12x. Sí. Así es, compañero. Bien. La segunda derivada parcial con respecto a y, Acevedo. 24y. Muy bien. Segunda derivada parcial de la función z con respecto a x cuando ya conoce la de y. Es 0, ¿no? 0, sí. ¿Me pregunta o afirma, compañero? No, bueno, es 0. Ah, ok. Me pareció como de que me preguntaba. 0. Y por supuesto que entonces la derivada parcial segunda de z con respecto a y cuando ya conoce la de x es igual a 0. Ahora entonces tenemos el punto crítico. Entonces para el primer punto crítico, gracias Acevedo, el primer punto crítico que es el punto menos 2, menos 2. Vamos a tomar entonces el punto menos 2, menos 2. Que es nuestro primer punto crítico. ¿Cuál es el valor de las segundas derivadas parciales en el punto menos 2, menos 2? ¿Quién nos va a decir, Jaime, por favor? Sí, Alarcón, Martínez, César. Alarcón. Aquí estoy. Ok. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial con respecto a x en el punto menos 2, menos 2? Permítame. ¿Cuánto? Permítame tantito. Ah, ok. Evaluado en x igual con menos 2 y y igual con menos 2. Me salió 24. 24. ¿Sí? ¿Seguro? El valor de la segunda derivada parcial es la segunda derivada parcial evaluada en esta función derivada es una función constante. Ah, ok, perdón. Ahí le falta la X, Pati. ¿Aquí? Ahí le falta la X. Ah, gracias. Ah, bien, entonces sí es X. Ok, ahí está. Y le resulta, compañero, le resultó B, menos 24. Ah, gracias. Con razón yo no lo veía. Gracias. Ahora entonces, la siguiente. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial con respecto a y? Evaluada en el punto. Menos 2, menos 2. Acevedo. No lo escuché. No lo he dicho. Es menos 48. Ahora sí, muy bien. Menos 48. Bueno, pues el valor de las derivadas cruzadas en el punto, pues ya sabemos que son 0 y sin embargo, pues igual lo escribimos, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos haciendo.
pues también tenemos que escribir. Me van a preguntar, oiga, ¿pero también tengo que escribirlo? Sí, sí tiene que escribirlo. Entonces las segundas derivadas parciales con respecto a y, cuando ya derive con respecto a x, y son x igual con menos 2, y igual con menos 2, es igual con 0. Bueno, ya tenemos las derivadas parciales, ¿verdad? El valor de todas las derivadas parciales evaluadas en el punto menos 2, menos 2. Ahora entonces, el hessiano. ¿Quién nos va a ayudar a construir el hessiano, Jaime? Sí, Ángel Gael Jiménez. Ángel. Ángel. Manifiéstese, Ángel. No, no escribe tampoco. Carlos Bautista, por favor. Sí, aquí estoy. Gracias, Ok, Carlos. Entonces tenemos el hessiano, decíamos el valor del hessiano, el hessiano evaluado en el punto menos 2, menos 2, ¿sí? Entonces, en el primer valor es la segunda derivada. Aquí vamos a colocar el valor de la segunda derivada con respecto a x. ¿Cuál es ese valor? Es Carlos? 12. ¿Cuánto? 12. ¿No fue menos 24? Ah, sí, perdón, estaba viendo otra cosa. Menos 24, sí. Ok. Aquí, ahora va a colocar aquí el valor de la derivada cruzada. ¿Cuál es el valor? 0. Bien. Aquí va a colocar también el valor de la derivada cruzada. Que es igual 0. Eso. Y aquí va a colocar el valor de la segunda derivada con respecto a y. Sí, menos 48. Así es. Bien, ya tiene construido su hessiano. ¿Cuál es el resultado de su hessiano? Sí, permítame. Bueno, primero multiplicamos menos 24 Así es. por menos 48. Así es. Después le restamos... 0. Ajá, pues sí, 0. Sí, Okay. sí. Ok, entonces dígame cuál es el resultado de eso. Que usted Sería ya me había dicho. 1152. 1152 positivo, ¿verdad? Entonces ahí Sí. tenemos. Ahora entonces, ya tenemos del hessiano, lo que nos interesa es su signo, ¿verdad? Entonces el signo de este numerito es positivo. Entonces nuestro hessiano, evaluado en el punto menos 2,2, tiene signo positivo. ¿Cuál es el signo? Aquí se ve, ¿verdad? De la derivada parcial segunda con respecto a x, pues también es positivo. Entonces, Carlos, por favor, dígame entonces si el signo de la segunda derivada parcial con respecto a x es negativo. ¿Qué concluimos? Que se tiene un máximo en 2,2 menos 24. Menos 2, menos 2 menos 24. ¿De dónde sacó ya es el valor de la función? Ahorita lo vemos, Carlos. Entonces, la función f de x, y es igual con toda la función, 2x al cubo más 4y al cubo menos 24x menos 48y más 6 tiene o presenta un punto máximo. ¿En dónde me dijo Carlos? Menos no, perdón, no lo había hecho todavía, me confundí. Ok, menos 2, menos 2, f de menos 2, menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la terna, Carlos? Todos lo deben de estar haciendo para ver si coinciden con el compañero Carlos. Sí, güey.
Sería 102. 102. ¿Todos coinciden con el compañero Carlos? ¿Hay alguien que le resultó algo distinto? Compañeros. Compañeros. ¿Alguien? ¿Algo distinto? ¿Algo igual? Bueno. Bien, entonces, gracias, Carlos. Vamos a utilizar entonces el segundo punto crítico, que en nuestro caso, el punto crítico, para hacer análisis de la función para el segundo punto crítico, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues el puntito ahora será nuestro punto, el puntito menos 2,2. Este es el punto crítico y nuevamente pues tenemos que usar el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? El criterio de la segunda derivada para clasificar a ese punto como punto máximo o punto mínimo. Entonces, bien, ya tenemos las derivadas parciales y ahora vamos a calcular el valor de la función, pero ahora con el punto, con nuestro puntito, el puntito menos 2,2, ¿verdad? Entonces yo voy a reutilizar mi función para hallar mi apunte, para hallar el valor. Entonces, ustedes calculen, por favor. ¿Quién nos va a ayudar, Jaime, por favor? Sí, que nos ayude, por favor. Martínez. Edmar. Ok. ¿Edmar? Sí. Ok. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada evaluada en el punto x menos 2, y2? Menos 24. Menos 24. ¿Cuál es el valor de la segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto x igual a menos 2, y igual a 2? 48 positivo. 48, muy bien. Pues los valores de la segunda derivada cruzada, ceros, ¿verdad? Ahora entonces vamos a construir su hessiano. El hessiano. Tenemos aquí nuestros valores, ¿verdad? Nuestros valores. Entonces, nuestro hessiano ahora va a ser el hessiano. El hessiano del punto menos 2,2. Pues comience. ¿Qué valor va a colocar aquí, compañera? En esa posición. Compañera. Menos 24. Menos 24. Aquí, compañera, en esta posición. 0. En esta posición. 0. En esta posición. 48. 48. Muy bien. ¿Cuál es el valor del hessiano? Menos 1152. Menos 1152. Muy bien. Entonces, ya tenemos calculado el hessiano y ya conocemos también el signo de la segunda derivada parcial con respecto a x, que es ¿verdad? Entonces,
El hessiano evaluado en el punto crítico menos 2,2 resultó ser negativo, ¿verdad? Negativo. Como es negativo, ¿verdad? Aquí se ve tan claro, es negativo, pues no va a ser necesario utilizar la segunda derivada parcial con respecto a x. El signo es negativo y eso me lleva inmediatamente a ver mi formulario. Compañera, entonces, ¿qué concluimos? Compañera. ¿Que tiene un punto mínimo? No. No. Vamos a regresar a su apunte. Es que aquí, si regreso muy... Ah, no está en el otro. No es un punto mínimo. Tiene un punto silla. Así es, punto silla, ¿verdad? Este apunte, compañera, usted lo tiene que tener ahí en su apunte. Decíamos, si el hessiano es negativo, entonces la función tiene un punto silla. Compañera, entonces tome nota en su apunte de esto, porque usted lo va a tener que estar consultando a cada momento. Entonces el hessiano en nuestro caso, resultó ser negativo. Entonces nuestra función, la función f de x, y igual a 2x al cubo, que es nuestra función 2x al cubo, más 4y al cubo, menos 24x, menos 48y, más 6, que es nuestra función. Ahí no lo está viendo, ¿verdad, compañera? No lo compartí. Bueno, el apunte es, ¿por qué no me dicen que no lo están viendo, compañeros? Ahí está. Este es el apunte que usted tiene que tener. Entonces aquí está, si el hessiano es negativo, entonces la función tiene punto silla en el punto a, b, f de a, b. Entonces, ese es el apunte. Según este apunte, compañera, ¿en qué punto está el punto silla? Compañera. Compañera. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que se me trabó. ¿En qué punto, en qué terna, cuál es la terna en la que se encuentra el punto silla? En el menos 1152. No, ese valor solo ese numerito es el determinante. Entonces, aquí es, otra vez, espérenme. Usted tiene que calcular la terna. La terna, usted ya conoce el valor para este número A, ya conoce el valor de B. A usted lo que nos falta es calcular el valor de la función en el punto menos 2,2, compañera. ¿Cuál es ese valor? Sería 102. ¿102? Compañeros, ¿están de acuerdo? Me salió menos 26. Así es. Tiene que ejercitar un poquito más, compañera, sus cálculos. Ahí donde está esto. Sus cálculos los tiene que ejercitar un poco porque su cálculo fue equivocado. Entonces, el punto de silla está en el punto menos 2,2, ¿qué era? ¿Cuál fue el valor? Compañero. Menos 26. Así es. Menos 26. Ahí está, ese valor. Entonces, verifique sus cálculos, compañera,
verifique que está elevando este número negativo correctamente al cubo y que él consideró este signo para poder hacer sus cálculos. Bueno, ahí ya tenemos el caso del punto crítico número 2. Ahora entonces vamos a hacer los cálculos respectivos para el punto crítico. ¿Cuál fue el otro punto crítico? 2, menos 2. Gracias. Menos 2, menos 2. Menos 2, así es. Entonces, para el punto crítico, 2, menos 2. Nuevamente, vamos a resolver para el punto 2, menos 2. Entonces, yo aquí voy a aprovechar mi apunte para para trabajar sobre el mismo y no tener que escribir demasiado. Entonces, nuevamente aquí. Este es negativo, negativo. Okay. Entonces, este es menos 2. Menos 2, menos 2. Menos y menos. Ok, entonces, Jaime, ¿quién nos va a ayudar, por favor? Sí, que nos ayude Miguel Durán. Miguel. Sí. Miguel, ¿cuál es el valor primero de la segunda derivada parcial evaluada en el punto x igual con 2, y igual con menos 2? 24. 24. ¿Cuál es el valor de la función segunda con respecto a y evaluada en el punto x igual con 2 y y igual con menos 2? Menos 48. Así es. Menos 48. Pues ya conocemos los valores de las cruzadas y entonces ahora vamos a calcular nuestro determinante. Entonces, el determinante. El hessiano va a ser el valor en el punto 2, menos 2. Y entonces, ¿aquí qué número va, Miguel? 24. 24. 24. Aquí, en la otra aquí, Miguel. 0. 0. Aquí, Miguel, en esta posición. 0. Y aquí, Miguel, en esta posición. Menos 48. Menos 48. Ok. ¿Cuál es el resultado de este determinante, Miguel? Es menos 1152. No. No, ese es el del anterior. Bueno. A ver, ¿está correcto? El determinante es ¿con qué signo? Sí, 1152, perdón. ¿Sí? Ok. Sí, negativo, perdón. ¿verdad? Negativo, sí, compañero, está bien. Perdón. Sí. Entonces son 1152. Entonces, el determinante hessiano evaluado en 2, menos 2 fue negativo, ¿verdad? Intencionalmente lo pongo con su signo, ¿verdad? Con el signo en colorcito para que tengamos claridad de que es negativo. Ahora, entonces, como es negativo, no necesitamos la ayuda de la segunda derivada parcial. Ya sabemos, si es negativo, ¿qué está ocurriendo con la función, Miguel? ¿Es un puntocillo? Exactamente. Entonces, la función, toda la función, ¿verdad? Toda la función hay que escribirla. Entonces, la función f de x, y igual a 2x al cubo más 4y al cubo menos 24x menos 48y más 6 tiene un puntocillo en donde, Miguel. Voy.
¿En dónde? ¿En qué terna? Voy, lo. Ah, ok. Ujú. Miguel, ¿ya lo tiene? Miguel. Creo que ya perdimos a Miguel, Jaime. Ok. ¿Alguien que lo quiera terminar? Según yo es 38. Estás bien, compañero. 38. Ok. Entonces es 2, menos 2, 38. Ahí están. Entonces ya tenemos nuestro apunte con el puntito 2, menos 2. Y entonces ahora, ¿cuál nos faltaba? Positivos, ¿no? Todos positivos. Así es. Entonces vamos a analizar qué ocurre con la función cuando el punto crítico, tanto la X como la Y, son positivos. Ujú. Entonces, tanto X como Y son positivos. Leonardo Valverde, échenos la mano, por favor. Leonardo. Sí, maestro. ¿En qué es? ¿En 2,2? Así es. Cuando es 2,2, creo que la segunda derivada de x con respecto a x es 24. Sí. Y la segunda 24. derivada de y con respecto a y es igual a 48. A 48. Ahí ya tenemos los valores. Ujú. Bien, entonces vamos a construir su hessiano. Vamos a construir su respectivo hessiano. Ahora, entonces, en el punto 2,2, ¿verdad? Este es el hessiano. El hessiano evaluado en el punto 2,2. Ahí está. Entonces, vamos a escribir el valor del hessiano. Entonces, ¿qué escribo en esta posición, compañero? La derivada de x con respecto a x. Bueno, Así la es. ¿Y cuál es el valor? Es 24. 24. ¿Qué escribimos en esta posición? 0. 0. ¿Qué escribimos en esta posición? 0. ¿Y qué escribimos en esta posición? 48. 48. ¿Cuál es el valor del determinante? 1152. Muy bien. 1152. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos el signo del hessiano y conocemos el signo de la segunda derivada parcial con respecto a x, que es esta. Entonces, el signo del hessiano evaluado en 2,2 resultó ser positivo. Ahora sí necesitamos el signo de la derivada parcial segunda con respecto a x. Entonces, el signo de la función con respecto a x resultó ser positivo. Entonces tenemos positivo el hessiano y positiva la segunda derivada. ¿Qué concluimos, compañero? Que tenemos un punto mínimo. Sí. Entonces la función, ¿verdad? Nuestra función, toda la función la anotamos. Eso es lo que estamos analizando, esta función. Esa es toda la función. Tiene o presenta
un punto mínimo. ¿En qué terna, compañero? ¿En dónde tiene el punto mínimo? En 2,2. Así es. F de 2,2. Muy bien. Sería menos 102. No. No, son menos 90, ¿no? Menos 90, sí. Ok, menos 90. Ok. Pues con esto, con este ejemplo, hemos concluido el caso de los análisis de funciones con dos variables, utilizando el criterio de la primera y de la segunda derivada. Recordar que el criterio de la primera derivada nos va a ayudar a determinar el punto crítico o estacionario, y el criterio de la segunda derivada parcial va a ayudarnos a determinar a clasificar si ese punto crítico o estacionario es un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla o ninguno de los tres. Entonces, con esto nosotros concluimos. Esperen a recibir su tarea para que puedan enviarla, y pues nos vemos la siguiente clase, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, profesores.